Hola a todos, mi nombre es Susana Cuanto y junto con Jerónimo Prado somos los docentes de este curso de apoyo al ingreso virtual en química. Más brevemente, el PAIP de química. Bien, ¿y qué es la química? Bueno, la química forma parte de las ciencias naturales. Las ciencias naturales tienen como objetivo mejorar nuestra calidad de vida. Las ciencias naturales incluyen a la física y a la biología, pero en ingeniería generalmente vamos a estar hablando de física y química como ciencias experimentales. ¿Por qué mejoran nuestra calidad de vida? Bueno, porque si mejoramos un proceso de conservación de alimentos, o conocemos el pronóstico meteorológico, o se desarrolla una nueva vacuna, o un nuevo método de comunicación, o un mejor auto, son todos procesos que mejoran nuestra calidad de vida. Y en alguna medida, en todos ellos participan la física y la química. En particular, la química es una ciencia que estudia la materia. Es una ciencia porque tiene un objeto de estudio, justamente que es la materia, y un método que es el método experimental. A veces van a dudar si es un proceso de física o química. Por eso vamos a empezar por ahí. ¿Cómo sé cuándo es un proceso físico? Cuando yo parto de una sustancia y llego a la misma sustancia. Por ejemplo, pongo agua a hervir, sale vapor de agua y ese vapor es justamente agua. Es agua lo que tenía en mi recipiente, agua líquida, y es agua ese vapor. Es decir, la sustancia es la misma. Eso es un proceso físico. En cambio, en un proceso químico, cambia la identidad de la sustancia. Por ejemplo, si yo dejo un alambre de cobre a la intemperie, ese alambre de cobre difícilmente después conduzca la electricidad porque se va a oxidar. Y el óxido de cobre es distinto del cobre metálico. Ahí tuve un proceso químico, cambió la identidad de la sustancia. Antes era cobre y después es óxido de cobre. Entonces, vamos a ir. Esto trata de ser un resumen, así que yo no les voy a leer todo, sino simplemente les voy a dar pistas como para que vean cómo está orientada la clase de hoy. Si yo me estoy haciendo el desayuno y estoy cortando pan en rodajas, ¿eso es un proceso físico o químico? Claramente es físico. El pan tiene la misma identidad, está hecho de lo mismo, sea cuando estaba entero o cuando lo corté en rodajas. Pero, por ejemplo, si además del pan tengo una hamburguesa cruda y la cociné, la hamburguesa cocida tiene propiedades muy distintas de la hamburguesa cruda. Es decir, tengo otra sustancia. Y eso es un proceso químico. Bien, cuando les dijimos que la química es una ciencia experimental, porque usa el método experimental, ¿y eso qué es? Bueno, se los voy a contar los ejemplos, lo demás lo pueden leer. Hay dos ejemplos históricamente clásicos. Seguramente que oyeron hablar de la pasteurización. ¿Qué es eso de pasteurización? Bueno, Pasteur, que fue quien la inventó, tenía una discusión con los científicos de su época de por qué los alimentos se descomponían cuando uno los dejaba expuestos al aire. Los científicos de esa época decían que se descomponían espontáneamente, que los insectos y los microorganismos y todo eso aparecían en forma espontánea. Pasteur dijo, no, no puede ser espontáneo. Todo ser vivo tiene sus progenitores. En realidad los microorganismos viajan en el polvo que hay siempre suspendido en el aire. Bueno, ¿y cómo convenció a sus amigos científicos? Puso un caldo nutritivo en dos tipos de recipientes. Uno abierto a la atmósfera y otro con un cuello tal que el polvo no podía entrar.
¿Y saben qué pasó? Acá sí se desarrollaron microorganismos y acá no. ¿Qué hizo Pasteur? Se propuso comprobar una idea, una hipótesis, la hipótesis de que los microorganismos viajaban en el polvo. Y después hizo todo el desarrollo experimental para comprobar. Y después comprobó que no importa si era este líquido o era otro, siempre pasaba lo mismo. Gracias a eso, hoy tenemos la pasteurización como método de conservación de alimentos. Y el otro ejemplo es el de Fleming. Para que recuerdan que Fleming descubrió la penicilina, pero en realidad la descubrió un poco de casualidad. Fleming estaba haciendo también un cultivo de microorganismos a propósito, porque estaba estudiando esos microorganismos. Le cayó un hongo por accidente y vio que ese hongo mataba a los microorganismos. El principio activo de ese hongo es justamente la penicilina. ¿Fleming se había propuesto demostrar esto? No, en realidad estaba haciendo otra cosa. Pero fue muy buen observador. Él hizo primero la parte experimental y después, cuando trató de explicar qué había pasado, tuvo que hacer una hipótesis. Me parece que el hongo este libera alguna sustancia que mata a los microorganismos. Ambos son ejemplos del método experimental. Siempre hay involucrada una observación de un fenómeno, una experimentación, una hipótesis que dice, me parece que pasa tal cosa. Si es cierto que esa hipótesis me empieza a verificar, puedo escribir una ley que es más amplia. En base a eso puedo escribir una teoría con varias leyes, pero en realidad lo que realmente queremos hacer después de todo eso es un modelo. ¿Cómo es el modelo? Bueno, como el pronóstico meteorológico. ¿Cómo sabe el señor del pronóstico meteorológico que mañana o pasado va a llover? Y bueno, porque ya sabe que si la humedad vale entre tanto y tanto, y si el viento viene de tal lado, y si la presión varía entre tanto y tanto, entonces llueve. Si no, no. Y todo eso, ¿cómo lo sabe? Porque lo fue registrando, obteniendo datos a través de mucho tiempo. Bien, eso mismo pasa en física y en química, y en todas las ciencias experimentales. Con Jerónimo van a repasar estas cosas haciendo ejercicios justamente donde ustedes responden. Es para practicar y para que vayan afianzando, machacando, digamos, lo mismo que decimos. Bien, y ahora que ya sabemos que la química estudia la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y los químicos, una de las tareas básicas de los químicos es clasificar la materia. Yo la puedo clasificar según la cantidad, en cuyo caso tengo partícula, molécula y átomo. Yo tengo, por ejemplo, un vaso con agua, saco una gota de ese vaso, eso es una partícula. Dentro de esa gota hay moléculas de agua que todas tienen la misma fórmula, H2O. Y dentro de cada molécula hay átomos de hidrógeno y de oxígeno. También podría clasificar, de hecho se clasifica la materia por su composición o qué clase de materia es. ¿Cómo se hace eso? Bueno, supongamos que yo tengo agua con un poco de sal. Agua con un poco de sal, en realidad a la vista parece agua, se parece una sola fase. Eso es lo que se llama una mezcla homogénea. Si yo hubiera intentado mezclar agua y aceite, claramente veo dos fases. Pero fíjense un detalle. Yo digo agua y sal. Bueno, pero ¿cuánta sal? La proporción de sal puede ser variable. Y eso justamente es una mezcla.
Las proporciones son variables. ¿Mm? ¿Pero yo lo puedo separar por un método físico? Sí. De hecho, el agua de la canilla, aunque parece con una sola fase muy homogénea, cuando la ponemos a hervir en la pava ya no se nos desarrolla. ¿Y esas sales de dónde salieron? Y estaban en el agua. Solamente que al hervir el agua, hicimos un proceso físico de pasar agua a ebullición y las sales nos quedaron en el recipiente. Es decir, yo sé que es el agua de la canilla, entonces no es agua pura, sino que es una mezcla de agua con bastantes sales y lo puedo separar por un método físico, como sería, por ejemplo, el hecho de llevar agua a ebullición en un laboratorio químico junto a ese vapor, y eso se llama destilación. Bien, y ahora que tengo agua, ¿cómo sé si es un compuesto o es un elemento? Bueno, en un compuesto tiene una fórmula fija y siempre tiene los mismos elementos en la misma proporción. Ustedes saben que si yo digo H2O, es agua. ¿Se puede descomponer eso? Sí, por algún método químico se puede descomponer, que es algo que se evidencia más adelante, y obtengo hidrógeno y oxígeno. ¿Y cómo sé que hidrógeno y oxígeno son elementos? Porque están en la tabla periódica. Esa es mi ayuda. Acá tienen las definiciones, esto lo pueden leer, y van a tener también algunos ejercicios para hacer con Jerónimo y en la plataforma. Van a ver que hay dos tipos de ejercicios. Unos a los que entran con un hipervínculo como esto. Estos ejercicios les dicen si está bien o mal, pero es nada más que para que practiquen. Y los ejercicios de la plataforma que sí les guarda un puntaje. Pero todos los pueden hacer varias veces, nadie espera que lo hagan bien de entrada. Es simplemente para que practiquen. Y el puntaje, el único valor que tiene, es para ver si van entendiendo algo o no, y si van mejorando en los sucesivos intentos. Muy bien. Espero que puedan leer el apunte, ir haciendo los ejercicios, y pronto van a tener una charla con Jero. Los espero la próxima. Los que no puedan asistir a la clase presencial, siempre va a quedar el video muy resumido y todo el material escrito. Los espero la próxima.